20 minutos le damos la bienvenida al ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, buenos días, soy el profe Romero, estoy aquí en el Destape, junto a Sofía Solari Arena y Luis Píndola. Gracias por atendernos. No, al contrario, Javier, muchísimas gracias a vos, un gusto. Bien, bueno, hay dos o tres temas que queremos tocar con vos, digamos, a propósito de lo que son las relaciones internacionales de la Argentina. Pero lo primero es lo urgente, ¿no? Una mirada tuya sobre lo que está sucediendo en Ecuador, donde se está viendo una situación muy delicada, ¿no? Estado de sitio, eh, bandas armadas vinculadas al narcotráfico que han hecho varios atentados, todos los canales de televisión, y 8 muertos hasta el momento. Bueno, ¿cómo estás viendo ese conflicto? Sí, mira, la jornada de ayer fue de alguna manera el momento culminante, el punto de máxima tensión hasta ahora, por lo menos, Ujú. de un proceso, digamos. Claro. No debería sorprender, porque inclusive esta semana se produjo la fuga de un instituto carcelario de alta seguridad en Guayaquil, de un líder de los carteles más poderosos de Ecuador, que se ha convertido en los últimos meses / años en un puerto de salida de la droga hacia el Pacífico, digamos. Esto tiene varios planos de análisis. Uno es el cambio de las rutas de la droga. Al haberse convertido el mercado de Estados Unidos y de Europa en lugares de llegada de la droga sintética, la cocaína tomó un rumbo distinto, digamos, y por eso han cobrado más importancia los puertos del Pacífico que del Atlántico, y de ahí el involucramiento de Ecuador. Pero además hay un problema de política interna, que es cuando el Estado abandona sus atributos. Y entonces, vos, habiendo tenido los últimos gobiernos de Lenín Moreno primero, de Guillermo Lasso después, tenés el neoliberalismo en la conducción del gobierno, el abandono del Estado y, digamos, no hay atributos que queden vacíos de organización. Cuando el Estado no cumple con su deber, ahí lo toma el crimen organizado. Entonces vos conectás esos dos factores, uno interno de Ecuador y otro más geopolítico, geosocial, y te da los motines en las cárceles, y el haber convertido al Ecuador de Correa, que era uno de los países más seguros del continente, en un país completamente, uno de los más inseguros del mundo. Está entre los 5 de mayor violencia e inseguridad del mundo. Y tiene que ver con el modelo aplicado, digamos, ¿no? Donde yo no generaría un alarmismo absurdo, un alarmismo inútil, pero sí diría, estemos alerta, porque nosotros tenemos lugares de nuestro país donde el Estado ha abandonado al control de las fuerzas del crimen organizado determinados espacios y determinadas responsabilidades, y no quisiéramos nunca tener episodios parecidos, ¿no? Seguro. Carlos, ahora salta otro tema y tiene que ver con la política internacional argentina, del gobierno de Javier Milei, en manos de la canciller Diana Mondino, fundamentalmente. Y en este caso, te iba a preguntar por la relación sobre todo con China, el principal socio comercial de la Argentina. Salió un tuit, ayer hubo una reunión de la canciller con el embajador de China, y la embajada de China subió un tuit, y a mí me parece que no es que pone cualquier cosa en cualquier momento el gobierno chino, sino que por algo lo puso, y por algo lo puso cuando salió de la reunión, y te lo leo por si no estás viéndonos ahora en una pantalla, y para quienes nos están viendo ni por YouTube, ni por Telecentro, ni por TDA. El tuit de la Embajada China en Argentina dice: Cancillería China, : Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, y la cuestión de Taiwán es completamente un asunto interno de China. La clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es defender el principio de una sola China, y linkea a un artículo que habla sobre el tema de Taiwán, China, etcétera. Y eso tiene que ver con que se conoció en las últimas horas no solo que un funcionario del
vinculado a la Libertad Avanza, había recibido a la agregada comercial de Taiwán para recibir 300 cajas de pan dulce, 300 pan dulce de parte de una agregada de Taiwán, sino que hubo una reunión entre la canciller y esta persona de parte de Taiwán. Bueno, eso lo conoció China, digamos. Querría que nos ayudes a entender ese conflicto, de qué se trata y por qué puede haber enojado a China. Bueno, mira, primero yo no quise hacer ninguna declaración hasta que no se confirmara la reunión porque no había pasado en un determinado momento del plano de los rumores. Pero cuando vi la expresión de la Cancillería de China, ahí entonces es cuando vos te das cuenta de que realmente esa reunión había existido. Permitime 10 segundos de historia. Cuando se produce la revolución de Mao Zedong en el año... Es una revolución larga que dura varias décadas, pero que termina triunfando y entrando en la capital de China en 1949. En ese momento el régimen liberal que había, pro-británico porque había perdido las distintas guerras del opio en el siglo anterior y demás, y Gran Bretaña tenía todavía un rol muy importante en China, ese gobierno derrotado se refugia en la isla de Formosa, que es lo que hoy se conoce como Taiwán. Pero no es otro país, no es otro estado, no está reconocido por Naciones Unidas, sino que es una especie de reducto de sectores que históricamente fueron la oposición a los gobiernos que gobiernan China desde 1949 hasta ahora. Entonces, primero, no es un Estado independiente. Segundo, forma parte del territorio de China. Si hay un principio casi dogmático, religioso de la política exterior argentina y un acuerdo de estos 50 años que tenemos de relación con la República Popular China, es que Taiwán es parte de China. Pero además... Perdón, sí. Que las Malvinas son Argentinas. Bueno, por eso, pero espérate. Por eso, porque la verdad... no habría tanto problema. Suponete que viene una delegación de la región de Calabria, del sur de Italia, a reunirse con alguien de la Cancillería Argentina. Sí. Vos ahí no tenés problema. Porque podés hacer un acuerdo comercial, un acuerdo cultural, un acuerdo de hermanamiento. El problema es que Taiwán es una zona en conflicto. Taiwán es un objetivo de la OTAN. Para preservar a Taiwán y disputarlo con China y convertirlo en un Estado independiente, hay un acuerdo militar que se llama AUKUS, que es Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Corea del Sur. ¿Entendés? Entonces estamos hablando de una zona neurálgica en el mundo, en una zona que está en conflicto con el país más avanzado de la Tierra, con el país que, si vos analizás nuevas tecnologías, patentes de propiedad intelectual, nuevos materiales, acuerdos comerciales, bancos de desarrollo, es China. Y nosotros no solamente que nos vamos de los BRICS, no solamente que nos vamos de UNASUR, sino que además coqueteamos con Taiwán, que es como tocarle una herida compuesta a China, que es como si los chinos se hubieran reunido con representantes de Malvinas. Y ahí es donde hay una conexión. Yo entiendo, porque alguien me puede decir, no es lo mismo, porque la población de Taiwán es china y la población de Malvinas, son ingleses, en territorio argentino, son británicos. Sí, esa es una diferencia. Pero la integridad territorial, el concepto de integridad territorial, es tanto para China como para la Argentina. Nosotros hemos sentado un precedente que nos va a costar muchísimo recuperar cierta confianza internacional para revertirlo. Por último, voy con una imagen más, esta del diario Clarín, de esta semana, a propósito del tema de las relaciones de China con otros países, ¿no? China hay que recordar, es el principal socio comercial de la Argentina, ¿no? O sea, gran parte de las exportaciones agropecuarias son con China. Nosotros tenemos muchas dificultades para vender a otros países como Europa, etcétera, que tienen medidas proteccionistas, o a Estados Unidos, porque producimos más cosas parecidas. Fíjate la nota de Clarín, dice
China se vuelca a Brasil para sus importaciones de soja y maíz por decisión estratégica del gobierno de la República Popular. Brasil alcanzó volúmenes de exportación de granos históricos. Bueno, esa es una nota que salió en Clarín esta semana. ¿Vos creés que existe ese riesgo realmente que empecemos a tener dificultades desde el punto de vista comerciales con China? Totalmente, porque además China es un país gobernado por el Partido Comunista Chino, con mucha economía de mercado. Vos vas por cualquier ciudad importante o no importante de China y es lo mismo que estar en una capital occidental. Vos tenés un Starbucks cada 2 cuadras, las grandes marcas, los shoppings, así que decir que es una economía cerrada, que te expropian que le expropian los autos a las clases medias, no, es absolutamente mentira, que es una autocracia, en absoluto. En absoluto. Esto se puede discutir con cualquiera. En agosto tuve mi tercer viaje a China, así que puedo discutir con cualquiera. Ahora, eso sí, la política es la que controla la economía, no la economía es la que controla la política. Entonces, el comercio exterior de China, los negocios, los acuerdos, se hacen a través de el control y la disciplina estatal. Por lo tanto, cuando vos amenazás o te enfrentás con el Estado chino, eso después tiene repercusiones económicas muy concretas. No es que va en paralelo la relación política con la relación económica, porque en China la relación económica y la cuestión política forman parte de un mismo universo. Entonces, este desafío que le hace el nuevo gobierno argentino, primero de irse de los BRICS, y segundo, de interrumpir el comercio, y tercero, de reunirse con Taiwán, indudablemente dicen, miren, la verdad, entre un país como Brasil y un país como la Argentina que me hace todo esto, y le tengo a Lula dentro de los BRICS, ¿qué van a hacer los chinos? Van a desviar lo que se llama desvío de comercio hacia la producción de materias primas que necesitan. ¿Por qué? Porque vos fijate cómo será de autocracia China, ¿no? Cómo será de dictadura, que en los últimos 30 años incorporó a 450 millones de seres humanos a la clase media. Los hizo salir definitivamente de la pobreza. Eso es, para la prensa occidental y para Mondino, una dictadura. Y nosotros, que estamos en el liberalismo, pero que tenemos cada vez más hambre y que la gente no puede pagar la cuota de la escuela, nosotros somos una democracia y parte del mundo libre. Y ellos son una dictadura, pero la gente come, tiene vivienda, tiene educación, tiene salud y tiene seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Demandan alimentos no solo para los seres humanos, sino para la producción porcina, para todo. Y Argentina era un primer socio comercial de China. Y ahora ha dejado de serlo por esta estupidez. No, pensaba que cuando leía lo de Brasil, que es cierto también, Bolsonaro no cortó relaciones con China. Bueno, también tenía una postura de derecha, de ultraderecha, pero eso no lo tocó, siguió la política exterior de Brasil anterior, y ahora Lula también la profundiza, pero no cortó no hizo lo mismo que este gobierno. No, y te agrego otra cosa. Lula puede hacer todo lo que está haciendo, no solamente porque es Lula, no solamente porque es Brasil, sino porque a pesar de Bolsonaro, y esto va en la misma dirección, subrayando lo que vos acabas de decir, Bolsonaro le dejó, a través de su acuerdo con el agronegocio y con no haber cortado relaciones diplomáticas con el mundo más dinámico, con la parte más ascendente del mundo, le dejó a Lula un banco central con 500.000 millones de dólares de reservas. Claro. Quiere decir que la situación estructural de Brasil es completamente distinta a pesar de Bolsonaro. Quiere decir que nosotros estamos peor todavía. Bolsonaro. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con el Destape. Fuiste muy amable y muy didáctico como siempre. Al contrario.